Ilustrado, el podcast de dos artistas comprometidos con los derechos de los animales, y este programa lo hacen El Gusano Vegano, diseñador web para negocios y emprendedores veganos, y un servidor, Dase, ilustrador y diseñador gráfico. ¿Cómo estás, Marc? ¿Qué tal? Pues aquí encantadísimo porque, bueno, la gente que está en YouTube y viéndolo desde YouTube ya lo está viendo, ¿no? Tenemos un invitado hoy. Ya ve algo. Sí, un invitado muy especial. Cuéntanos, Marc, porque esto ha sido iniciativa tuya. Dijiste, hay una persona que no puede faltar en este podcast. Sí, porque mira, él es Roberto Oresena y desde hace unos cuantos episodios, tampoco llevan muchísimo tiempo, pero tienen un podcast donde son 4 emprendedores y la verdad es que es muy interesante porque no es que hablen únicamente sobre emprendimiento, sino que hablan sobre muchísimas cosas, hablan también sobre temas muy filosóficos y tal. Y me gustó mucho pues, porque Roberto pues, tiene un proyecto y creo que ese proyecto pues, es muy interesante de traerlo aquí en el podcast, ¿no? Porque si esto es veganismo ilustrado, pues algo tendrá que ver con el veganismo. Bueno, vamos a presentar a Roberto, ¿no? Buenas, Roberto, ¿qué tal? Por supuesto. Muy buenas, encantado de estar aquí. Mil gracias por la invitación. Gracias. Muy contento. A ti. Bien. Bueno, cuéntanos un poquito. ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? Ok, bueno, pues ahora mismo, como he dicho, soy Roberto Oresena y estamos creando una marca de accesorios veganos con material sintético hecho a base de plantas. Llevamos ya 2 años en ello y bueno, ahora mismo me dedico concretamente a sacar este proyecto adelante y a la vez soy desarrollador web en WooCommerce principalmente. Y nada, como te digo, mi vocación con el veganismo es a muerte y creo que juntos, que el proyecto que estamos llevando a cabo podemos conseguir que se deje utilizar el cuero, por fin, y utilizamos materiales innovadores y muy sostenibles que están en el mercado y todavía no se está haciendo nada con ellos. No se está manipulando correctamente para hacer productos que pueden ser sustitutivos del mundo de la moda. Así que bueno, eso es un poco, en resumidas cuentas, lo que estamos haciendo. Genial. Que no es poco, porque se ve ambicioso y me ha gustado que dijeras acabar con el cuero. O sea, el objetivo está súper definido, ¿no? Esa visión o esa misión. Es la visión de la marca, totalmente. Desde que nació es eso, acabar con el cuero. El cuero tiene que acabar ya. O sea, pero ya. No tiene ningún sentido. Aparte es que, ya os digo, yo pienso que es cierto que con el tema todavía a nivel la dieta tenemos un camino largo que recorrer, ¿no? Y yo pienso que aún queda mucho, aunque estáis de acuerdo conmigo seguramente que en los últimos años esto ha pegado un subidón bastante potente, que da mucha ilusión, pero en concreto con el cuero me parece que todavía que a día de hoy se siga utilizando es como, si es que es hasta un poco creepy. O sea, llevar la piel de un animal es muy creepy, aunque no seas vegano, es un poco creepy, ¿no? Y entonces creo que debe acabar ya y hay que ponerle solución cuanto antes. Pues sí, porque en este aspecto estamos muy acostumbrados bueno, en general la sociedad está acostumbrada a luchar contra lo que es los abrigos de piel y todo esto, pero en cuanto al cuero, pues es como que no hay la misma visión, ¿no? Y al final es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. O sea, que a la gente le dé cosa ponerse una piel yo qué sé, de leopardo o lo que sea, ¿no? Que a lo mejor eso es lo que dice, que ya se está mal visto, pues es normal, pero no entiendo por qué utilizar el cuero para hacer unos zapatos, un cinturón, etcétera, es indiferente. Cuando esos cueros, es que si nos hacemos obtienen, es que es preocupante. Yo creo que es un poco porque hay algunas especies con las que empatizamos más, y los mamíferos tipo felino especialmente pues son los primos de los gatos y los perros, y al final pues un zorro, un tigre, un leopardo probablemente los tenemos como animales valiosos, claro. Más o menos, pero como muy admirados. Entonces bueno, pues no es como la vaca o otros animales que, bueno, si podemos sacar de ahí cuero, son animales que la gente ya directamente los define como que están hechos para eso. Sí. Sí, totalmente. Pues, Roberto, bueno, la marca, dinos el nombre de la marca, ¿no? Que puedan entrar a la página web o algo. Es que me meto mal, por favor, después de tanto hype. Sí, totalmente. Ulfmand, ULVMAND, ulfmand.com. Ahí, bueno, ahora mismo hicimos una campaña de crowdfunding que desgraciadamente fue fallida, pero bueno, hemos aprendido muchísimo en el camino
y ahora mismo estamos haciendo muchísimos productos nuevos y bastante innovadores con un nuevo material que ha salido en el mercado, concretamente en México, con el que hemos hecho un par de colaboraciones y bueno, estamos muy contentos. Porque la marca empezó, Qué interesante. empezó con un objetivo de hacer mochilas, ¿no? O hacer Eso un también. Eso iba tipo a de preguntar. bolso. Eso es, la marca surge en la necesidad de yo mismo, de yo quería una mochila y bueno, no encontraba en el mercado la mochila que me representase mi forma de vestir o que me gustase como que la quisiera y que además coincidiese con mi ética, ¿no? Y mi estilo de vida. Esto también surge cuando yo estoy viviendo en el Reino Unido, que bueno, el Reino Unido el movimiento vegano es mucho más potente a nivel de la sociedad, ¿no? Y me di cuenta que no solo era yo, sino que muchísima más gente pues le gustaría ver esto. Y en el mercado ya estaban surgiendo materiales hechos a base de plantas que sustituían el cuero y lo más interesante de aquí es que eran mucho mejores que el sustituto normal de la piel, que es el poliéster o el poliuretano, ¿no? Que a pesar de que, son menos contaminantes, que eso es importante, son menos contaminantes, pero todavía siguen contaminando y haciendo daño al planeta, ¿no? Y Claro. encima estaban surgiendo estos materiales, como os digo, que no solo además reducen a una mínima huella la producción, en su producción, sino que además incluso algunos de ellos participan en un círculo de desaprovechar las frutas que no Sí, nos han servido economía para circular, ¿no? exactamente, economía circular, perdón, no sé la palabra. Y utilizar estos desperdicios que se producen también en la alimentación, en el mundo de la agricultura, quería decir, para crear estos materiales y, bueno, todavía encima irnos a un modelo de consumo todavía más sostenible, ¿no? No solo Sí, sí, incluso es quitando muy la parte interesante. animal, sino además ser sostenibles con el planeta, que es esencial, evidentemente. No estamos Claro, aquí y solo eso a para veces pasa con el tema del veganismo, ¿no? A veces te puedes encontrar como que no tienes la información y tienes dilemas de decir, hablábamos hace unos episodios de materiales de decoración vegana, ¿no? Y decíamos, Ujú. ostras, una brocha de pintar, pon una de madera y cerdas animales, los pelos que sean de animal, y una de plástico con fibras sintéticas. Y ahí te planteas dilemas, ¿no? De ¿qué va a hacer más daño? Incluso, ¿qué va a hacer más daño a los animales o al planeta? Entonces, es muy interesante que comentes que están apareciendo estas alternativas en cuanto a materiales. Justo. Sí, y de hecho ahí surge un poco, como os decía, la iniciativa. Yo siempre he sido una persona bastante emprendedora, pero cuando me decidí a empezar con mi primer proyecto, pues sentía que tenía que ser en vegano, ¿no? O sea, yo necesitaba, me venía algo por las venas que decía, es que tiene que ser, tengo que ayudar a esta causa. Ya ves. O sea, es algo como que te surge, ¿no? Supongo que os pasará a vosotros. Bueno, aquí estamos en este podcast que al final es un poco eso, ¿no? Pero sentía esa necesidad y al final pasar de una dieta vegana, seamos realistas, es muy fácil, es lo más sencillo del mundo. Aún todavía tenemos muchos productos como lo que estás diciendo tú, ¿no? Es una brocha o mil productos que no somos conscientes, absolutamente Sí, conscientes, y que no solo es el primer material, sino que es lo más importante, lo que yo hago hincapié, y es todo el proceso que pasa desde que ese material se coge la materia prima y va añadiéndosele pegamentos, muchísimos componentes hasta que acaba diciendo con un producto final. Y en ese proceso hay muchísimos componentes que todavía no son veganos, como es el tema, por ejemplo, que os quería decir de los pegamentos, ¿no? Y creo que hay que ser conscientes de eso porque hay que analizar el proceso de todos esos productos y empezar a crear estas alternativas en el mercado para que la gente, bueno, sea mucho más fácil cambiar este modo de vida y lo pongamos todo mucho más sencillo, vaya. Y al final va a apoyemos la causa. resultar que hay oportunidades de negocios tremendos que es cola vegana al final, ¿no? Y dices, Totalmente. ostras, una materia prima prácticamente Total. para realizar otros productos y resulta que con eso puedes crear tu Justo. imperio. Oye, mira, No, ahora que hay pensando, mucha ¿eh? gente que ahí se rirá, ¿no? Hay gente que se rirá, la gente que no lo entiende, tontería con la vegana. Sí, puede hacerte gracia, pero es cierto Es el que futuro. es el futuro y además, ¿qué necesidad tenemos en productos así? Porque, bueno, una persona que no tiene la dieta vegana, pues lo voy a entender, pero en productos que no te importa si conseguimos un sustituto que sea más sostenible con el planeta y encima vegano, ¿qué problema hay? Es que no hay ningún Claro. problema, vamos a por ello, ¿no? Sí, Vamos a solo reducir la violencia en el ventajas. mundo. Exactamente, eso tiene ventajas, no tiene ningún problema. Y encima el Lo que precio, sí que pues es verdad oye, es que muchas veces los sistemas de producción más respetuosos con el medio ambiente pues llevan un trabajo mayor de I+D y también a lo mejor, pues de inversión en materiales o de procesos más lentos.
¿no? O incluso de preferir unos sistemas de transporte que otros. O de Pues búsqueda. sí que es verdad búsqueda, sobre todo. que puede tener un reflejo en el precio todo esto, que ese puede ser el contra, ¿no? De esta producción. Por supuesto, sí. Y luego Puede también, ser el obviamente, contra. la oferta y la demanda. Si al final estáis lanzando accesorios veganos con una acabado muy elegante, de calidad, cuando empecéis a trabajar con algo así, también la ley de la oferta y la demanda os permite tener un precio más o menos competitivo en función, pues, Justo. como todo, ¿no? Su mercado. Claro, y igual que cuando desarrollamos un nuevo producto en el mercado al final, hay que ser consciente de que ese producto a lo mejor es más caro por la novedad y el valor añadido que añade, pero en el largo plazo el objetivo es reducir esos costos y para eso es necesario que haya gente al principio, los early adopters, como se dice, ¿no? Que apoyen ese proyecto y que consiga que eso en el largo plazo sea el mismo precio, que ahí es cuando creo que desbancará todo esto, ¿no? En cuanto consigamos que los productos veganos sean del mismo precio, incluso menor que los productos, por ejemplo, la carne, ¿no? Cuando consigamos que la carne vegetal sea menor o el mismo precio que la carne animal, es que esto se está acabando, o sea, es un cambio brutal, ¿no? Pero para eso hay que empezar a crear las alternativas y apostar por ellas. Así que es un poco, ese es el punto, sí. Vale, yo quería hacerte una pregunta porque creo que va a ser interesante. Problemas. ¿Qué problemas has tenido hasta llegar a conseguir ese producto final que era el objetivo, que era la mochila principalmente? Aquí podemos hacer una lista tremenda, a lo mejor se nos va de tiempo. Pero muchísimos problemas y básicamente justo por lo que os estaba diciendo, y es que yo he sido muy quisquilloso y tocaba con cada uno de los proveedores para saber exactamente cuáles eran los materiales y componentes químicos. O sea, he aprendido de química y todo, esto es una maravilla, la verdad, es un proceso maravilloso. Pero claro, quería saber incluso si esa polipiel o que estamos obteniendo, o como os decía, los propios pegamentos, que aquí ha sido la parte un poco más complicada, pues tenían algún componente animal, porque hay cosas muy complejas que se utilizan al final los animales y ha sido muy complicado, ¿no? Este es el primer problema. El primer problema ha sido hablar con proveedores siendo una marca muy pequeña, sin tener poder al fin y al cabo de compra. Sí. Y hablar con cada uno de estos proveedores para exigirles este tipo de informes, que la mayoría incluso de sus grandes clientes no se los exige. ¿Vale? Aquí está el mayor problema. Claro. Pero bueno, ahí realmente se reduce menos. El mayor grande problema ha sido trabajar con fabricantes y manipuladores del cuero, que son al fin y al cabo los que tienen esa expertise, los que tienen esa experiencia de cómo poder conseguir que estos materiales se puedan utilizar igual para producir estos accesorios de moda, y convencerles de que vamos a utilizar un cuero vegano y que esa es la única alternativa y que si no, no se trabaja o se va a otra persona, ¿no? Ahí ha habido mucho problema porque sobre todo en España todavía no se entiende. De hecho, hay gente que no sabe lo que es el veganismo, realmente, o sea, no se sabe. Nosotros que por eso una burbuja, de ilustrarlo. Exactamente, ahí lo ilustráis totalmente. Te ayuda muchísimo. Y de hecho, joder, es brutal, ¿no? Este tipo de contenido que al final ayuda a eso, porque falta información, porque, bueno, supongo que os ha pasado, ¿no? De que tú vas y dices que eres vegano y te ponen una ensalada y te ponen atún. Es como, what the fuck. No entiendes el veganismo, ¿no? Entonces, pues imaginaos si esto pasa cuando vamos a comer a un sitio, pues para producir un producto que no tiene nada que ver, que de por sí no entienden por qué hay que ponerle a ese producto vegano, pues es una lucha continua con este tipo de proveedores, sobre todo para destacarte un poco el problema y contar algo más anecdótico, que no sea tan general. Pues una de las cosas que más incluso me ha dolido y me ha pasado es que después de desarrollar un producto, tener un último prototipo, ¡guau!, está perfecto, de repente me entero que uno de los componentes que ha puesto lleva un refuerzo que no era vegano. Te la intentaron colar, ¿no? Ahí. Exactamente, me la intentaron colar. Y literalmente, es que van a colarla, ¿eh? O sea, hemos ido aprendiendo y ahora con cada... Exactamente. Y ahora con cada fabricante o diseñador que trabajamos, tenemos contratos que les exigen a cumplir estos requisitos. Porque, bueno, yo he acabado hasta las narices de que intenten colarla, de que no quieran perder el tiempo y dedicarle más a, oye, vamos a buscar este material que no tiene que ser animal, o que ellos mismos ni lo saben, pero ni se preocupan por mirarlo, a pesar de que yo se lo he exigido, le esté pagando por eso. Entonces, pues bueno, así ha sido el mayor problema. Pero bueno, lo importante de todo esto es que hemos ido aprendiendo muchísimo y ahora mismo nosotros sabemos qué materiales sí que no tenemos que escoger, cuáles son veganos, cuáles no, y por lo tenemos que ir tirando. Así que... y además a la gente que quiera emprender en vegano, pues que entienda de primeras que es posible que si el contexto es como en vuestro caso
un contexto que no está suficientemente madurado en este ámbito, pues que conlleva un esfuerzo mayor. Pero bueno, al final el propósito es Justo. lo que a ti te ha mantenido a ser persistente y a seguir Total. evolucionando y tal. A mí me pasó algo muy parecido porque de hecho yo hace muchos años mi primer emprendimiento así tipo empresa, por el que me hice autónomo, era lanzar una colección de accesorios, de corbatas en ese caso, corbatas veganas, que no Ajá. fueran de seda y también pues buscando microfibra, buscaba controlar todo el proceso de la producción para asegurarme que estuvieran hechas en Barcelona, que las cajas fueran recicladas, también hechas a mano, no sé, o sea, al final entiendo esa búsqueda y está bien compartir esto porque, bueno, pues lleva un esfuerzo mayor, pero luego la gratitud de decir, he hecho una cosa Total. que va en línea con una visión real, eso es muy valioso. Total. Y realmente lo que te llena, de hecho, es lo que más me llevo yo, porque es decir, lo que te hace tirar para y seguir adelante y luchar por esto es eso, realmente, esa energía de decir, esto hay que cambiarlo y sé que se puede. Y bueno, a pesar de que haya que hablar con 1000 personas y aunque no entiendan lo que tú quieres hacer, pero hay que intentar conseguir ese producto y justo cuando tienes ese producto en la mano y dices, Esas esto es lo que hemos conseguido, es conversaciones, brutal. Sí. digo, esas conversaciones con proveedores y demás, también son un poco de activismo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, es muy, muy cierto, ¿eh? Y incluso de... A veces te das cuenta que contando este tipo de cosas despiertas como una curiosidad en esa persona que trabaja, claro, que está hablando contigo, pero dice, oye, ¿por qué se preocupa tanto este tío de esto? ¿Qué implica esto, no? Y al final, por temas que no tienen nada que ver, acabas hablando del veganismo y de la causa esencial y les hace plantear, y me ha pasado con proveedores, de decir, ostras, pues no sabía que yo estaba provocando esto, que yo utilizando este material y vendiéndolo Claro. de todo este mundo y provocando tanta violencia, que al final es un poco lo que más daño hace, ¿no? La violencia que se provoca a los animales. Ya ves. Sí, y Sí, es sí. activismo totalmente, estoy muy de acuerdo. Indirectamente, ¿eh? Y yo esto es algo que he ido descubriendo, no sabía ni que estaba haciendo activismo, la verdad que mola por una parte. Sí, sí. Roberto, yo quería hacerte una pregunta, que me gusta hacer Sí. la pregunta a los invitados que pasan por aquí. ¿Cómo te hiciste vegano? ¡Oh! Interesante. ¿Cómo hice vegano? Pues mira, me hice vegano con otro podcast. Con otro podcast. Con el podcast de veganismo Hostia. de Joan Boluda y Josep de la Paz. Sí. Con ese podcast me hice vegano. Yo realmente tenía una venda muy grande y empecé a escuchar el podcast simplemente porque, bueno, conocí a Joan y me pareció muy curioso que una persona que yo considero bastante inteligente decía, oye, pues, ¿por qué esto, no? Al final, pues, te creas tu familia, si encima tu familia es súper carnívora y tal, pues es que o lo descubres por tu cuenta, es imposible darte cuenta, ¿no? Y bueno, empecé a escuchar y a aprender y de repente me di cuenta de lo que estaba sobre mí y que yo no quería irme de este mundo provocando esa violencia. O sea, es que me negaba, paso. Era como una necesidad increíble. Sobre todo se venía por mi sentimiento hacia la libertad, que creo que es lo más importante que tenemos, y no me parecía nada lógico que estuviésemos provocando el maltrato y explotación animal. Y a partir de ahí, de un día para otro, dije, esto se acaba. Y me enganchó, me enamoré del veganismo y hasta aquí estamos. Pero esa es la principal causa, sí. Genial, genial. No Oye, sé si me ha explicado pues... muy de paso, pero bueno, ha quedado claro, ¿no? No, bueno, sí, hombre, Sí. es totalmente, o sea, cada uno, ya hemos visto, ¿no? Así que al principio, en el primer episodio, estuvimos hablando sobre cómo nos hicimos veganos, por qué nos hicimos veganos cada uno, y vas viendo que cada persona pues tiene sus motivos y cómo descubre, ¿no? el veganismo en ese aspecto, y es interesante por ver las diferencias que hay, que no todos venimos del mismo sitio con el mismo... Entonces está bien verlo de distintos puntos de vista. Total. Y Roberto, yo quería que nos hablaras así un poquito más de forma distendida sobre el podcast que tenéis, para aquellos que les interese, que les guste pues, el tema de la emprendeduría, que les guste también filosofar sobre distintos aspectos. Háblanos un poquito, ¿qué hacéis? ¿Cómo lo lleváis? Guay. Bueno, pues el podcast se llama No tenemos jefe, ¿no? Y realmente nos definimos con el podcast sobre emprender con valores. Aquí hay un punto importante y es que para mí emprender, a lo mejor seguramente estéis de acuerdo conmigo, para mí emprender de por sí lleva valores. O sea, creo que
emprender, sean valores buenos o malos, esto ya podemos debatirlo y pues ser largo, ¿no? No tiene por qué ser, son unos valores, pero al final emprender siempre creo que surge de unos valores o una filosofía que te afecta a ti y en base a X o Y tiras adelante un proyecto o una idea, ¿no? Pero en el concreto del podcast lo que queremos hablar es un poco como a través de estos valores que tienen mucho que ver con todos nosotros, con los 4 que formamos el podcast, Alberto, Valentí, Adrià y yo, Alberto González, Valentía Concha, Adrià Tarrida y yo, Roberto Aresena, es que por una trayectoria u otra distinta de cada uno en su carrera profesional, nos motivan unos valores concretos, ya sean veganos o no todos somos veganos, aunque la mayoría es así. Bueno, 3 de 4 no está mal. Eso es, 3 de 4 no está nada mal. Te hace... y lo que implica esto, ¿no? Perdona que me he ido aquí un poco. Lo que implica esto y cómo creemos que se debe emprender teniendo en cuenta estos valores y este propósito que te va a ayudar no solo a focalizarte más en los objetivos, sino, bueno, a 1000 cosas. Al final es una perspectiva muy grande que incluso hasta en el plano económico afecta, es muy fuerte en todos los puntos, ¿no? Y al final hablamos un poco de lo que nos da un poco la gana, pero tenemos muy presente esto y lo que implica pues crear este tipo de empresas que nosotros queremos que es el futuro. O sea, al final se está viendo, pero esta causa y este purpose driven, como le llaman en inglés, de las empresas, es lo que al final crea negocio y valor en la economía y en el mercado. Entonces, a partir de ahí, pues hablamos de cómo plantear esto desde los distintos puntos de vista y cómo afecta esto hasta la relación con clientes, el desarrollo de negocio, el desarrollo, bueno, 1000 puntos de vista. Es un poco en general lo que tratamos en el podcast. Ese punto importante de la sostenibilidad, emprender con valores y cómo afecta esto a tu día a día y a tu motivación como emprendedor. Sí, sí, los valores sobre todo, creo que es súper importante y es algo que tenéis en cuenta en cada uno de los episodios, habléis del tema que habléis, siempre es muy presente eso y creo que es importante y por eso quería sacar el tema porque creo que sobre todo aquí, ¿no? En el podcast que tenemos, pues hablamos sobre todo de eso, ¿no? De nuestros valores que al final, pues bueno, van dirigidos hacia el veganismo por muchas razones o muchos aspectos que engloba el veganismo, pero hay unos valores, ¿no? Detrás. Y por eso quería sacar el tema del podcast, porque creo que es un podcast muy interesante por ese aspecto. Porque Muchas gracias. Claro, es que no habla únicamente de emprender o habla únicamente de marketing o de diseño, Justo. sino hablas de cómo hacer todas estas cosas, pero con unos valores detrás. Eso es, desde el punto de vista emocional y psicológico, ¿no? Es un poco de esos valores que al final, sí, totalmente. De al final, sobre todo a mí lo que más me gusta, que creo que aportamos, es como una visión un poco, digamos, entre comillas, madura, porque es cierto que la palabra emprender está muy prostituida últimamente, en los últimos años, ¿no? Y al final, pues que esto que implica y que no es voy a hacerme rico y voy a vivir la vida de mis sueños. De hecho, la mayoría de los emprendedores, bueno, yo diría que casi todos, nadie lo hace por eso en el fondo, lo hace por otro tipo de cosas. Y si no lo hace por eso, cuando la empresa va bien, yo creo que a nivel de realización personal, por el factor psicológico y emocional de cada uno, le pides más a la empresa. Funciona, pero quieres que sea no un negocio, quieres que sea una marca, quieres que sea una idea en la mente de la gente. 100%. Y al final que haga algo, que cambie el mundo. Yo creo que al final, aunque empezaras con la ambición más económica y capitalista, creo que a nivel personal, al final lo quieres hacer mayor. 100%. Y que incluso esa visión, si nos podemos analizarla, es que tiene que ver con valores también. En el fondo hay algo detrás que tú quieres aportar al mundo, que quieres dejar tu huella y hacer que esto sea mejor. Sí. Además está muy bien, ya por seguir con el tema del podcast, está muy bien porque cada uno de vosotros está en un punto distinto y está bien ver la visión de los distintos proyectos de cada uno y los distintos objetivos de cada uno y cómo al final interrelacionáis todos con eso, ¿no? Con los valores, con la importancia que tiene pues sentirte a gusto con tu proyecto o con lo que estés haciendo, da igual, aunque estés trabajando para una tercera persona o para una empresa, sino que realmente estés a gusto o estés acorde con lo que esa empresa realmente hace. 100%. Es que alinear eso, tener ese triángulo, ¿no? Entre las necesidades del mercado, tu pasión, tu talento, tus habilidades y un punto que no está ni en el target ni en ti, sino que va más allá, ¿no? Como puede ser el tema del medio ambiente o el de los animales, que no son los consumidores del producto. O sea, hacer un poco
esa bidirección de los negocios mayor, ¿no? Pensar en cualquier otro impacto es brutal, aunque, como decíamos, también es complicado hoy en día conseguir ese veganismo al 100%. De hecho, el otro día hablaba con un amigo y me contó, ¿el arroz puede no ser vegano? El arroz. Y el tío me decía, él me lo explicaba, que puede no ser vegano porque el abono es vegano. ¿De dónde se obtiene el abono? Claro, es Implica una granja. E incluso los propios los desinfectantes que echan, etcétera, ¿no? Que pueden matar animales. Entonces, al final, claro. Entonces, el veganismo cada vez más lo entiendo más como una idea. Es una rueda también ahí Sí. que, claro. Y utópica un poco. O sea, utópica no en el mal sentido, sino es la búsqueda Sí. de la excelencia Es que, en cuanto a que sea algo, entre comillas, utópico, pero que nosotros intentemos, o sea, sabemos que ese escenario 100% que va a llegar, o sea, a ver, aquí nadie es que lo sube, pero encaminar hacia ese escenario es lo idóneo, y además yo entiendo el veganismo como ese movimiento, esa filosofía de intentar reducir la violencia al máximo en los seres sintientes, o sea, lo veo como esa visión. Manu Herrán, sí. ¿sabéis quién es? Que a lo mejor sería muy interesante que lo entrevistaseis. Es, bueno, filósofo y... Tomamos nota. Y vegano, sobre todo hablando del tema de la sintiencia y de la inteligencia artificial. Es muy interesante y él lo define así. Al final el veganismo es nuestro objetivo de reducir al máximo. Es decir, si nos ponemos a pensar ¿cuándo hago menos daño? Si me como directamente la planta, ¿vale? Que a lo mejor la planta estoy, por como estamos diciendo, por el abono, etcétera, estoy matando a todo el resto de animales, ahí provocar un daño, pero si me como un cerdo, que se come esa planta, estoy matando a los animales de la planta, a la planta y al cerdo, ¿no? Entonces, al final, y gastando voy a reducir el máximo mi violencia contra esos seres sintientes, pues si empiezo por el principio, no voy a hacer daño a los demás, ¿no? Entonces, creo que hay que verlo así, porque es cierto, ¿no? A ver, es obvio. Arroz, como decías tú, o mil otras cosas, pues también vas a generar un impacto. Es que es muy complicado. Claro. Pero bueno, hay que aspirar a eso, no hay más. Y creo que verlo así. Es maravillosa esa visión. El objetivo de voy a reducir al máximo la violencia contra los seres sintientes y voy a llevar ese camino. Que no voy a conseguirlo al 100%, pues sí, pero es que no hay que fijarse en el punto en el que lo consigues, en el que no lo consigues. Hay que fijarse en el punto en el que lo consigues. Porque ahí es cuando será que dirás, oye, pues mira, hoy he reducido, para una persona que es carnívora o omnívora, mejor dicho, hoy he reducido el consumo de carne en esta semana un 50%. Joder, pues me cago en la leche, qué alegría. Muy bien. Muy bien. ¿Sabes? Al final estás es lo suyo, es el objetivo. No tenemos que juzgar en el punto en el que no lo haces. Creo que hay que hacerlo hay que juzgar el punto en el que lo hacemos y lo conseguimos. Bueno, intentar mejorar cada día un poquito, ¿no? Intentar mejorar claro, lo que éramos ayer, intentar mejorarlo para hoy y para mañana. Sí, ya está. Muy bien, pues Roberto, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Ha sido un placer. Muchas gracias. ¿Y dónde podemos encontrarte? ¿En redes sociales, página web? Perfecto, bueno, pues en redes sociales todavía me podéis encontrar con Roberto Aresena, @Roberto Aresena, en todo, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todo, en LinkedIn, en todas partes, a tope con Roberto Aresena, en aresena.com, que evidentemente os va a dirigir a mi LinkedIn, así que ahí nos podemos ver también. Y bueno, en ulfman.com, ahí nos podemos ver. Ahora mismo es cierto que nuestro público principalmente es el Reino Unido, pero vamos, encantadísimos de estar para lo que sea y de seguir trabajando para conseguir acabar con el cuero animal, que tiene que acabar ya. Genial. A ti. Y Dase, ¿a ti dónde? En Instagram, ¿no? @dase.es, página web. Bueno, a mí me podéis encontrar en dase.es, que es mi Instagram, es mi página web, y la mayoría de redes sociales. En general, Dase es un nombre suficientemente extraño como para que si ponéis Dase, os aparezca yo. Y nada, y a mí, pues en Instagram, @elgusanovegano o elgusanovegano.com. Ahí estamos, ¿no? Ya por hacer un poquito más de publi. Eso es, para quien quiera saber un poquito más y se haya quedado con ganas, porque hasta el próximo lunes a las 8 no tendremos el siguiente episodio lanzado. Muy bien, muchísimas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Un saludo, hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Chao. Chao.